Corte Suprema ratificó fallo contra empresa que presentó estudios ambientales basados en aplicación telefónica. Ordenanzas municipales que persiguen el comercio ambulante son parte de las facultades de la Ley Orgánica Municipal. Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema trabaja en un cuaderno de buenas prácticas que informe a funcionarios del Poder Judicial. La Corte Suprema rechazó la instalación de 7 centros de engorda de salmones en la región de Los Ríos. La empresa Cultivos Marinos Lago Yelcho usó la aplicación telefónica Windfinder para demostrar el régimen de vientos. La información no fue considerada como suficiente por el sistema de evaluación ambiental. Era un proyecto innovador para las costas de Valdivia y Mariquina en la región de Los Ríos. 7 centros de engorda de salmones en mar expuesto. Sin embargo, la empresa Cultivos Marinos Lago Yelcho S.p.A. no aportó la información suficiente al sistema de evaluación de impacto ambiental. La instalación del proyecto desde Punta Loncoyen hasta Punta Huesuy fue rechazada, entre otras razones, porque la empresa usó una aplicación telefónica gratuita llamada Windfinder para demostrar el régimen de vientos y variables oceanográficas para el emplazamiento de las 18 jaulas. La empresa, en vez de hacer estudios de campo en el mismo sitio donde querían emplazar las jaulas, no lo hizo y utilizó una información general sobre el sistema de vientos en la región a través de una aplicación de un teléfono que se llama Windfinder. Y por tanto esa información, que era una información general y es aproximada, no podía utilizarse en la medida en que la empresa tenía todos los medios para hacer las mediciones in situ. La empresa presentó 2 recursos de reclamación ante el Tribunal Ambiental de Valdivia. Argumentó que en otras regiones del país existen este tipo de proyectos. Sin embargo, ambos fueron rechazados, ya que el tribunal consideró que la información entregada por parte de Cultivos Marinos Lago Yelcho era de mala calidad, lo que podría generar daños paisajísticos y medioambientales. El tribunal lo que hace es determinar cuáles son las controversias jurídicas y a partir de esas controversias jurídicas hace un análisis respecto de la argumentación de ambas partes para efectos de decidir respecto de estas controversias. Pero no hay ningún tipo de experiencia, ni en Chile ni a nivel mundial, que haya demostrado que este tipo de explotaciones sean posibles de hacer. Está todo en fase experimental. Entonces, al mismo tiempo que uno pensaría que en un proyecto de este tipo se estarían pensando todas las variables, lo único que vemos acá fue bastante improvisación por parte del titular. La Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, en su artículo 11, letra B, establece que el no entregar una información correcta de los proyectos puede producir efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. Es decir, el tribunal de la causa considera débil la evidencia aportada por Cultivos Marinos Lago Yelcho, dado que al no determinar un área de influencia, no se puede descartar posibles efectos adversos en la zona de centro de engorda de salmones. En ningún momento en la definición del proyecto se definía cómo iba a responder, por ejemplo, a las condiciones oceanográficas de la zona del país, que es lo básico para poder evaluar este tipo de proyectos. Ellos simplemente lo que hicieron fue presentar algunos prototipos de lo que se ha estado probando a nivel internacional de lo que podría ser la salmonicultura en alta mar. Cultivos Marinos Lago Yelcho S.p.A., al ser rechazado por el Tribunal Ambiental, interpuso 2 recursos de casación ante la Corte Suprema. Al revisar la causa, el máximo tribunal confirmó los fallos, por lo que no habrá centro de engorda de las costas de la región de Los Ríos. La Ley Orgánica de las Municipalidades les entrega la facultad de dictar ordenanzas que combatan el comercio ambulante. Actualmente, diversas municipalidades han utilizado esta potestad para evitar una práctica que puede convertirse en delito de receptación o contra la propiedad intelectual. En los últimos años, diversas municipalidades aprobaron ordenanzas que sancionan el comercio ambulante no regulado y a quienes compren sus productos. La Ley Orgánica de Municipalidades faculta a los municipios para dictar estas resoluciones, donde pueden fijar ciertas sanciones. La multa es legal y es vista por los juzgados de policía local. La municipalidad es coadyuvante de Carabineros, que nosotros tenemos un equipo de fiscalización el cual sanciona a los comerciantes ilegales como a los consumidores con un parte municipal con cargo a juzgado de policía local. Hasta 3 UTM puede salir la
la multa. El comercio ambulante, que es toda actividad económica o prestación de servicios que se ejerzan un bien nacional de uso público, desplazándose mediante la utilización de elementos móviles o portátiles, en la actualidad no está tipificada como delito. Sin embargo, debe contar con un permiso municipal. Hay municipalidades que mediante ordenanzas admiten que se desempeñen actividades de comercio ambulante por personas que tienen patentes precarias para ejercer esa actividad. Las municipalidades todas tienen una herramienta que se llaman permisos precarios. Generalmente tienen una dirección de vía pública que está sujeta a una dirección de fiscalización. Al obtener el permiso municipal, se le dará una patente que acredita que la persona pagó los impuestos y derechos exigidos para el ejercicio de comercio ambulante. Sin embargo, deben cumplir ciertos requisitos. Tienen establecido en sus decretos qué es lo que pueden vender y lo que no aparezca establecido no se puede vender. Si ellos venden cosas que no están establecidas en su decreto, se les sanciona, se les cursa un parte. Podemos hablar de comercio ambulante ilegal cuando no están debidamente inscritos o cuando la mercancía que venden corresponde, por ejemplo, a especies robadas o falsificadas. Ahí, el comercio ambulante se relaciona con figuras delictuales. En el caso del comerciante que no vende alimentos, podría cometer un delito que se llama receptación. Y en el caso de la persona que vende alimentos, podría cometer otro delito que es contra la salud pública. En el caso del comercio ambulante y su vinculación con posibles delitos tiene que ver justamente con el origen de las especies. Si el origen es lícito, evidentemente no concurre ningún delito. Ahora, si el origen de esas especies es ilícito, es robado, hurtado o viene de una apropiación indebida, efectivamente estamos hablando de una receptación. Las penas para el delito de receptación van desde los 61 días a 5 años de presidio. Desde el año 2007, en el Congreso se encuentra archivado un proyecto de ley que sanciona el comercio ambulante. La pega, en definitiva, es del Estado de Chile, que hoy día, por alguna razón, inmigrantes, situación económica, desempleo, un montón de etcéteras, genera esta desigualdad en la economía y surge la necesidad desde el habitante chileno o extranjero salir a hacer comercio a la vía pública. En marzo de 2018, el alcalde de la Municipalidad de Santiago, Felipe Alessandri, lanzó el Plan Comercio Justo para luchar contra el comercio ambulante ilegal, que se redujo un 97%. De un retiro espiritual en Honduras a la cárcel en Chile. Ese fue el último viaje que hizo el cura Tato, luego que se conocieran denuncias sobre delitos sexuales en contra de al menos 20 niñas por parte del sacerdote. El 16º Juzgado del Crimen de Santiago acreditó 9 abusos sexuales y 1 de estupro. En esta edición del Fallo Histórico revisamos el caso de José Andrés Aguirre, el cura Tato. Corría el año 2002 y un escándalo se originó en la cúpula de la Iglesia Católica. Un sacerdote diocesano, dependiente directamente del Arzobispado de Santiago, fue acusado de abusos sexuales en contra de niñas y adolescentes de Quilicura. Ese cura cercano que andaba en moto e iba de camping con las familias de escasos recursos fue condenado a 12 años de cárcel. La jueza Rosa María Pinto tenía un día habitual. Estaba en el 16º Juzgado del Crimen de Santiago, terminando sus últimos asuntos cuando le solicitan sorpresivamente una audiencia. En la justicia antigua, cualquier persona natural podía denunciar ante la PDI, Carabineros o directamente al tribunal. Así se conocieron los abusos sexuales del sacerdote José Andrés Aguirre, el cura Tato. Fue una religiosa la que concurrió al tribunal en el que yo trabajaba. Un funcionario me informó que había una persona que quería hablar conmigo. Esta monja vestía como seglar, no era con hábito. Una mujer joven, relativamente joven, y me dijo que quería hablar conmigo. Y ella me contó. Relata la magistrada que ella siempre ha sido católica, sin embargo, su fe comenzó a temblar con la denuncia. En principio me escandalizó y me pareció que era increíble, pero como la denuncia venía de una religiosa, me pareció también que era respetable. Decía, no creo que ella estaba inventando si ella pertenecía a la iglesia. Por eso que, a pesar del escándalo que me significó a mí, o del asombro, yo inicié la investigación, sin duda.
La monja dejó algunos contactos y de a poco aparecieron víctimas y testigos. La familia de Quilicura, que estaba más cerca del sacerdote, sería en definitiva una de las más afectadas. José Andrés Aguirre ganó su confianza con regalos para la casa. Luego ellos aceptaron que el religioso fuera el padrino de un recién nacido. La madre de familia era secretaria en la iglesia y sus 2 hijas de 9 y 12 años, monaguillos del cura del barrio. Lo que él decía es que las niñas estaban de acuerdo, ¿ya? En estas tocaciones, en esta relación, ¿ya? Incluso planteaba que como que pololeaba con la mayor, ¿ya? Con una diferencia de edad bastante considerable que es imposible que haya una simetría entre ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que era una excusa que él planteaba dentro de sus argumentos de defensa. Fabiola Maldonado fue contactada por el Sename para representar a esta familia y velar por los derechos de las víctimas. Ella se querelló contra el sacerdote por violación y estupro. En paralelo, la magistrada Rosa María Pinto evacuó desde el tribunal un oficio a Monseñor Sergio Valech, informando de las graves acusaciones en contra de un miembro de la iglesia a quien requerían desde el 16º juzgado del crimen y que se encontraba en Honduras de viaje. Se le mandó un oficio pidiéndole que lo trajeran de vuelta a Chile porque tenía una acusación muy seria en su contra y que eso afectaba a la iglesia, entonces que por el mismo bien de la iglesia convenía que lo trajeran. Y la iglesia se portó muy bien, lo trajo. El cura Tato tocó suelo nacional y fue inmediatamente detenido por la PDI. Fue llevado desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez hasta el tribunal. Siempre lo interrogué yo. Todos los careos se hicieron conmigo, todos conmigo. Sí, había muchos funcionarios que servían de actuarios, pero como era un caso tan terriblemente sensible a mi juicio y en mi concepto, que a mí me afectó muchísimo, yo quise hacerlo en forma personal para que no hubiera ninguna interferencia. Y así fue como lo interrogué por primera vez. Tenía un trastorno de personalidad, ¿cierto? Tenía un trastorno de personalidad, tenía una personalidad psicopática, pero era absolutamente imputable. Lo que intentó la defensa era declararlo inimputable, ¿ya? Como que él no tenía ninguna capacidad de saber lo que estaba ocurriendo, pero eso no se logró acreditar. El Servicio Médico Legal fue categórico en señalar que él tenía absolutamente conciencia de lo que estaba ocurriendo y que eso era reñido contra la ley. La primera declaración de José Andrés Aguirre fue la prueba más contundente para el tribunal, su confesión. Me llevé la tremenda sorpresa de que él no negó los cargos. O sea, en esa misma primera entrevista. Él confesó. Aquí, entre las pruebas, usted sabe, las pruebas fueron de muchas clases en derecho penal, procesal penal. Pero la reina de las pruebas, que siempre se ha dicho, es la confesión. Y aquí él confesó desde el primer momento, o sea que desde el primer momento teníamos las pruebas irreductibles de que él había participado en estos abusos, porque él lo relató con cierta simplicidad incluso, porque era una persona bastante extraña, no tenía concepto del bien y del mal, no lo tenía claro. El caso se resolvió de manera simple, las complejas acusaciones se confirmaban de manera sencilla gracias al relato sin tapujos del sacerdote. Salió, por ejemplo, con esta familia de camping y se alojaban en carpas que él llevaba la camioneta, él llevaba la comida, él llevaba las carpas, él llevaba todo. Y yo le pregunté, ¿y cómo se repartían en las carpas? Eran 2 carpas, me dijo. En una carpa dormía el matrimonio con 2 niños, y en el otro dormía la fulanita y yo, que era la mayor. Entonces yo le dije, ¿pero cómo? ¿Usted dormía con la niña? Sí. Y tenían relaciones sexuales. Ah, por supuesto. Obvio. El tribunal en menos de un año resolvió y confirmó 9 abusos sexuales y un estupro cometidos por el religioso. Además, en la causa civil, la jueza condenó a la iglesia por su responsabilidad solidaria al pago de una indemnización de 50 millones de pesos para las víctimas. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el dictamen, pero la Corte Suprema revocó la sentencia del ámbito civil. En ese tiempo uno podía darse cuenta de la influencia de la iglesia precisamente porque las defensas eran importantes.
¿ya? Eran los estudios que defendió a la Iglesia por la demanda civil que interpuse. Era un gran estudio, ¿ya? Estudios importantes. Y además pudimos ver la influencia de la Iglesia en el fallo de la Corte Suprema, ¿ya? Corte Suprema que en voto dividido revocó el fallo donde se condenaba a la Iglesia en su carácter de solidariamente responsable por la indemnización a partir de la responsabilidad por el hecho ajeno, que fue la hipótesis que nosotros sostuvimos. ¿Lo había arrepentido a Aguirre de esta situación? No. Arrepentido, así que lo siento, que por Dios, qué lástima. O sea, no, porque para él era natural su conducta. Porque, vuelvo al tema original de esta entrevista, el sacerdote carecía, curiosamente, de lo más importante que tiene que tener un ser humano maduro, que es el concepto del bien y del mal. El límite estaba muy difuso para él. Condenado a 12 años de cárcel, el ex sacerdote estuvo también sentenciado a morir por la grave enfermedad muscular que padecía, la que finalmente causó su deceso en el año 2013, cuando cumplía la pena en libertad, luego de 10 años en prisión. En la Corte Suprema se celebró un nuevo 18 de septiembre encabezado por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito. Los funcionarios compartieron un momento de distensión acompañados de bailes y comida típica chilena. Con distintas payas dieciocheras y el salón pleno teñido de blanco, rojo y azul, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, dio inicio a la celebración de las fiestas patrias en el máximo tribunal. Yo creo que son parte del ingenio chileno y hemos querido incorporarla como parte de este show porque son siempre muy simpáticas, ¿no? Siempre son muy alegres y no han pretendido ofender a nadie, sino que al contrario destacar los valores de cada uno. Con un brindis, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, manifestó su alegría por la celebración que reunió a los funcionarios del máximo tribunal. Posteriormente, el ministro Héctor Carreño con el magistrado ya jubilado Patricio Valdés entonaron rancheras. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Esta es una celebración que hacemos todos los años. Creemos que es importante recordar que nosotros realizamos una labor dentro de una institución que es importante para el país, por lo tanto todos los festejos que se realizan en el país o que tengan que ver con fechas importantes para el país son también celebración nuestra. Pero no todo fue canto, la cueca se tomó el Palacio de Tribunales. Entre las novedades de esta celebración estuvo la elección de rey y la reina Huachacas. Los elegidos, a través del aplauso de los funcionarios presentes, fueron Luis Reyes y Liliana Mella. No me lo esperaba, fue una sorpresa que me nombraran incluso y después la People que eligió a este soberano, pero muy bien, feliz, contento y eso significa que la gente igual le agrado y no sé, les caigo bien. En realidad fue sorpresa igual porque yo... No sé, pero hay algo que yo hago todos los días y tal vez por eso mis compañeros me quieren mucho, que es ir a saludarlos todos los días y besarlos todos los días y desearles buenas cariño, buenas vibras y todo eso. Con empanadas de pino, pebres, risas y aplausos, ministros de la Corte Suprema, la Fiscala Judicial y distintos funcionarios del máximo tribunal celebraron un nuevo aniversario patrio que reunió a los trabajadores en el marco de un nuevo 18 de septiembre. La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema realizó una jornada de difusión de políticas que apunten a combatir este problema con ministros y ministras de la Corte de Apelaciones. Durante la actividad se comenzó a trabajar en la primera parte de la implementación de un cuaderno de buenas prácticas.
Durante agosto se desarrolló en Santiago una jornada de difusión de la política de igualdad de género y no discriminación con ministros y ministras de las Cortes de Apelaciones de todo el país y un trabajo de sensibilización en asuntos de género. Además, la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no discriminación de la Corte Suprema finalizó el proyecto de colaboración entre el Poder Judicial chileno y un programa de cooperación con la Unión Europea. Invitamos a un representante de cada Corte de Apelaciones del país, un ministro o ministra y además otro funcionario judicial que hubiera estado incorporado en alguna actividad de género previamente, o sea, 35 o 40 personas con el objeto preciso de explicarles en qué consiste la política de igualdad de género y no discriminación que aprobó el Pleno en febrero de este año y pedirles su colaboración para que nos ayuden a difundirla en las regiones. La ministra Andrea Muñoz, quien es la encargada de los temas de género en la Corte Suprema, destacó la actividad de cooperación entre América Latina y la Unión Europea denominada Eurosocial, un programa de colaboración con el que el Poder Judicial ratificó su compromiso con herramientas que incorporan la perspectiva de género en la administración de la justicia a nivel nacional. Hoy estamos asistiendo como al cierre de una primera parte de la elaboración del cuaderno de buenas prácticas, que es solamente un punto más en este proceso que lleva el Poder Judicial, donde se entrega, se comparte, se valida una herramienta que le va a facilitar al juez, al ministro, tomar decisiones, emitir sentencias con perspectiva de género. Esmeralda Ruiz y Lucía Arbeláez fueron las dos abogadas colombianas encargadas de asesorar a Chile en la implementación de nuevas herramientas y políticas de igualdad de género y no discriminación. Ambas son integrantes del programa Eurosocial y cuentan con gran experiencia en su país relacionada a temáticas de género. Fueron convocadas para apoyar a Chile en su proceso de implementación de normativas vinculadas a tratados internacionales. Chile, desde la Corte Suprema de Justicia, con el liderazgo que allí se ha dado, el encargo que le han hecho a la señora ministra, pues hacen una convocatoria a través de Eurosocial, que es el ente patrocinador, digámoslo, desde el punto de vista financiero, y buscan el apoyo técnico, se supone, de personas y de países que ya hayan incursionado en esos temas. Chile firmó los tratados internacionales Belém do Pará en 1996 y el de la CEDAW en 1989. Desde entonces, el Poder Judicial realiza esfuerzos por implementar en su justicia la igualdad de género y no discriminación. En febrero de este año, el Pleno de la Corte Suprema firmó la política de igualdad de género como resultado de un diagnóstico y toma de acciones concretas en favor de la igualdad y no discriminación. Hoy se da un nuevo paso con un cuaderno de buenas prácticas que servirá como hoja de ruta para erradicar los comportamientos incorrectos en materia de igualdad de género. Una persona común y corriente puede presentar un recurso de protección en los tribunales de justicia. En la siguiente cápsula educativa te contamos cómo. Un recurso de protección es una acción judicial que puede ser presentada por cualquier persona, natural o jurídica, o por un grupo de personas que haya sufrido la perturbación o amenaza de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales. Entre ellos están el derecho a la vida, igualdad ante la ley, libertad de enseñanza y derecho a la propiedad. Esta acción tiene la particularidad de que puede ser presentada por cualquier persona y no es necesario contar con un abogado. Para tales efectos, se deberá recurrir a la Corte de Apelaciones de la jurisdicción e ingresar un escrito que inclusive puede ser a mano. Este tipo de acciones deben ser presentadas en un plazo de 30 días corridos desde que ocurrió el acto o amenaza o desde que se tuvo conocimiento de dicha situación, lo que deberá ser acreditado por el tribunal. Como una de las tres autoridades más importantes del país, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, participó de las actividades republicanas que conmemoran el 18 de septiembre. Te contamos esto y más en la agenda del presidente. Con 73 votos en contra y 64 a favor, la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, Carlos Kienzmiller y Manuel Valderrama, fue rechazada.
La máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, siguió el desarrollo de la sesión en su despacho del Palacio de Tribunales, acompañado de los ministros Guillermo Silva, Jorge Dam, Carlos Kinsmiller y Manuel Antonio Valderrama, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, más el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, y del director del gremio, Mauricio Olave. Quedó resuelta de esta manera, nosotros estamos muy conformes, confiábamos plenamente en lo que estaba ocurriendo, en la cuestión jurídica que se discutía era muy clara, dice sencillamente relación con la imposibilidad de cuestionar con miras de reforma un fallo. Siempre en un juicio el que gana encuentra que se hizo justicia, por lo tanto los otros eran injustos. Es un poco el caso mío, pero no es más que una incidencia dentro de la vida que ha sido tan pródiga conmigo. Así que no me ha derrotado ni me ha causado gran dolor. La máxima autoridad judicial, ministro Haroldo Brito Cruz, participó en la ceremonia de acción de gracias de las iglesias evangélicas con motivos de las fiestas patrias. La ceremonia estuvo encabezada por el jefe de Estado, Sebastián Piñera, y contó con la presencia de altas autoridades nacionales, de las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, participó en el Te Deum ecuménico de Acción de Gracias por el 208 aniversario de la independencia del país. La celebración litúrgica que se realizó en la Catedral Metropolitana fue encabezada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y contó con la presencia de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, altas autoridades nacionales y de las Fuerzas Armadas y de Orden. Más temprano, la máxima autoridad judicial asistió al tradicional esquinazo realizado en el Palacio de la Moneda. En el marco de su aniversario número 50, funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua se enfrentaron en un animado partido con jugadores históricos del club de fútbol O'Higgins. El Estadio El Teniente fue el escenario deportivo donde se llevó a cabo el encuentro. Estamos muy contentos como Corte de haber celebrado los 50 años de aniversario de la Corte con los jugadores históricos de los O'Higgins en este partido estupendo. Alumnos del Colegio Quellón fueron protagonistas de la comisión de un delito y una audiencia de control de detención en el marco de un proceso judicial simulado. La iniciativa fue realizada en conjunto por la Fiscalía Local, el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quellón, además de personal de bomberos y carabineros. Hacer un vínculo con la comunidad a través de estos niños que han participado en esta actividad y de manera cercana han visto y entendido un poco mejor cómo funciona el sistema judicial en Chile en torno a la comisión de un delito. Una iniciativa inédita como parte de la asignatura de formación ciudadana que consistió durante la primera jornada en la recreación de un accidente de tránsito por conducción en estado de ebriedad, y mientras que en el segundo día la simulación se trasladó hasta el Juzgado de Quellón, recreando el control de detención y formalización. Ponemos fin a la presente edición de noticias en el canal del Poder Judicial. Nos despedimos como siempre invitándolos a revisar las diferentes plataformas digitales, además de nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.